Cuidado, cuidado. Tiro al blanco. Madre, déjame luchar. Madre, déjame luchar. Madre, cómo te adoro, porque quiero a mi pueblo y tú me enseñaste a luchar por él. Tú me enseñaste a compartir mi paz, a compartir mi amor, a compartir mis sueños. Yo quiero ahora compartir mis brazos con los mismos que te abrazo. Quiero abrazar a mi pueblo. Madre, déjame luchar. Madre, déjame luchar. Tú me enseñaste a no matar las mariposas, que no cortara las rosas que en tu jardín cultivabas. Fui aprendiendo poco a poco a querer a los demás por los humildes. Madre, déjame luchar. Madre, déjame luchar. Madre, déjame luchar. Porque te acuerdas, madre, que un día tocó a nuestra puerta un niño pidiendo pan y me hiciste que le diera aquella camisa vieja con que yo jugaba meteras. Y si eras buena cristiana, espero que tú comprendas que la lucha por los hombres no se hace por caridad. Madre, déjame luchar. Mamá, déjame luchar. Tú me enseñaste a no matar las mariposas, que no cortara las rosas que en tu jardín cultivabas. Fui aprendiendo poco a poco a querer a los demás por los humildes. Madre, déjame luchar. Madre, déjame luchar. Mamá, déjame luchar. Petronila, amigos y amigas de Tiro al Blanco. Bueno, a propósito de historia y de educación, nos preguntamos, este tema de las nuevas generaciones, la memoria histórica, las humanidades en la educación, ¿cómo tú lo valoras en estos momentos? Es un momento muy difícil. Así como vemos ese rompimiento de valores a nivel de todos los estamentos de la sociedad, la historia está en crisis y la memoria histórica mucho más. Mucho más. Yo creo que yo concuerdo mucho con unas frases, un análisis que hizo el Papa, que ya falleció. Él decía que se está apostando a la desconstrucción de la memoria histórica. Y él decía que es una nueva forma de colonialismo. Romper la memoria histórica. Cuando usted no tiene un pasado que le sirva de soporte, ¿en qué usted va a creer? Se está apostando a que el pasado no importa. ¿Para qué sirve la historia?, se preguntan algunos intelectuales. Y se apuesta a matar no solamente a la historia, sino a la antropología, la sociología. Es decir,
Toda la asignatura y ciencia que tienen que ver con el ser humano en sociedad, en su vida cotidiana, en su forma de ver el mundo, porque se está imponiendo una manera de ver el mundo. Estamos en una etapa, yo diría, contrarrevolucionaria y contra humanidad, porque se apuesta a un individualismo rampante. Hay un desconocimiento en varias generaciones de lo que fue el colonialismo, lo que es el neocolonialismo. Incluso en cosas más recientes, la tiranía de Trujillo, su esencia, Sí. su conexión con la colonialidad, con la emergencia del imperialismo norteamericano, la intervención de 1916, han borrado de la juventud, le han secuestrado la historia de la juventud. Y le digo que esos temas, por ejemplo, así como usted lo menciona, están presentes en el currículo dominicano. El currículo dominicano responde a esa idea. ¿Qué es lo que pasa? El problema es que la historia como disciplina académica, vamos a llamarle así, porque está la historia como ciencia, la que hacen los historiadores, pero la historia que se hace en la escuela está normada por un currículum. Y esa historia, si uno dice, bueno, pero se hablan esos temas, el problema también está que hay una metodología para enseñar la historia. Y quizás está fallando un poco esa metodología porque hoy los jóvenes tienen otro lenguaje de comunicarse y de interpretar la realidad. Los jóvenes de hoy están muy bombardeados desde su primera infancia. El rol de los grandes medios de comunicación. Claro, desde la primera infancia nuestros jóvenes, nuestros niños y niñas reciben más información que la que van a recibir en la escuela. Incluso reciben una información muy, muy especializada. Entonces la escuela tiene que ir un poco a tono con los momentos tecnológicos que se está viviendo. Pero también hay otra cosa con la enseñanza de la historia. Y es esa visión que tiene el propio profesor de historia, cómo él se concibe, cómo él concibe la historia, la enseñanza de esa asignatura, si la ve como un contenido más y la enseña de manera memorística, si no la ve como una herramienta de análisis para la vida, que conecte, que permita que el estudiante conozca su presente, viendo el pasado y pueda más o menos comprometerse. Porque mire, si los jóvenes, cuando le damos historia, le impartimos, no logramos un compromiso social, no se está haciendo historia. Porque la historia, al fin y al cabo, lo que recoge son las acciones de hombres y mujeres en el pasado, vinculados con su sociedad, que lucharon para su transformación. Eso es lo que la historia recoge. Pero si la vemos como un contenido muerto, si creemos que la historia no sigue hablando en el presente, entonces el joven... Eso tiene que ver con el método. El también, método, está el método. No se enseña a pensar. A pensar y a reflexionar críticamente. No hay una historia crítica, ¿no? Y se enseña muchas veces a idolatrar. Yo creo que aquí hay, a veces, más que historia, se hace apología de los personajes claro, y de los hechos. Entonces hay otro problema con la enseñanza de la historia, y es que está muy conectada al individuo. Pero las condiciones sociales, eso se ignora. Se ignora. La relación de clases. Se ignora la lucha de clases en la historia. Los problemas relacionados con las opresiones, el patriarcado. Se ignora quién es el verdadero enemigo en la historia. Por ejemplo, si vamos a buscar los causantes del problema. En una clase normal de historia, por ejemplo, anoche yo estaba hablando con mis estudiantes, hay temas muy delicados en la historia dominicana. Y le pongo como, por ejemplo, el decreto de Ferrán de 1805, donde Ferrán manda a que vayan a la frontera a esclavizar niños haitianos. Ese decreto provoca la invasión de Dessalines. Y la invasión de Dessalines aquí es un tema espinoso. Pero ¿qué pasa? El abordaje de ese tema hay que hacerlo desde la responsabilidad histórica, no desde la pasión que predomina mucho en nuestra visión historiográfica. La pasión, el racismo, la falta de ciencia, porque tú haces ciencia y cuando tú haces ciencia tienes que dilucidar. Es la visión de la dominación española. Eso es lo que predomina. Es lo que predomina. Mire, usted coge, por ejemplo, un libro de texto de primaria o secundaria y usted encuentra una foto, una imagen
de Toussaint Louverture y una imagen de Napoleón Bonaparte. Usted le puede preguntar a un niño, ¿cuál de los dos tú crees que liberó a los esclavos? Y usted puede estar segura que el niño va a decir que fue Toussaint que fue el blanco, que fue el blanco. Porque la visión que se tiene del negro, en el caso de nuestra historia de Haití, es el invasor. Pero el blanco fue más invasor. Sin embargo, a la hora y además ha estigmatizado todos los héroes. Todo, la historia todo. dominicana ha acabado con los héroes del proceso haitiano, de la primera independencia, de la primera revolución antiesclavista. No, es que es increíble. La revolución haitiana, anoche cuando hablaba el tema con mis estudiantes, le decía, es que una revolución que viene desde abajo, desde los empobrecidos y explotados, y eso asusta a todas las economías esclavistas del Caribe y de la época, y asusta al capitalismo europeo, que sabe lo que estaba gestándose y lo que estaba disfrutando en las Antillas Menores. Y más cuando Petión contribuyó con la lucha de Simón Bolívar. De Simón Bolívar para liberar. Sí, entonces, pero aún así, yo le decía a mis estudiantes, dialogábamos, la revolución haitiana tuvo un matiz tan diferenciador que incluso la revolución bolivariana no logró la abolición de la esclavitud. O sea, la revolución de los negros esclavizados de Haití fue una revolución totalmente diferente. Entonces, esa revolución ha sido opacada en la historiografía y maltratada y tergiversada. Tanto, por eso que es un castigo. Hay un odio colonial terrible. Entonces, cuando usted aborda temas... venganza. Pero mire, cuando usted aborda temas así y tú dices, bueno, pero Dessalines vino aquí, pero previamente él tuvo algunos contactos de alianza con algunos dominicanos, pero después los dominicanos se van a unir con Luis Ferrán y decían mis estudiantes, profe, y entonces, no, es que hay un asunto, es la lucha de clase. Los sectores de clases están buscando alianzas que le permita mantenerse en el poder. Si en un momento los representaba Toussaint, se van a unir con Toussaint. Si en un momento los representaba Ferrán, se van a unir con Ferrán. Si en un momento los representaba Dessalines, se van a unir, porque aquí las clases dominantes dominicanas lo que han hecho es aliarse a los intereses que le protejan sus intereses. El pueblo va después. Oye, y hay otros acontecimientos todavía que impactan más por la cercanía y por lo que uno vivió, ¿no? Me refiero a abril del 65 y la ignorancia en las nuevas generaciones programada. Sí, una ignorancia programada. Balaguer juega un papel ahí ignorancia programada. En la educación. Recuerde que la revolución de abril fue una revolución de los jóvenes dominicanos, de estudiantes y de militares jóvenes progresistas. Y una gesta de dimensiones como la gesta republicana, como la gesta restauradora. Sí. La guerra patria de abril tiene un valor incalculable en términos de la defensa de la soberanía dominicana, la lucha por ella, ¿no? Lo que pasa es que la resultante fue la derrota de los patriotas, del movimiento constitucionalista antiimperialista que se forma en abril. Y es una derrota progresiva a partir de la invasión norteamericana. Sí, es que aquí y eso perdura todavía. Hemos trillado en dos fuerzas, las fuerzas liberales y conservadoras, y todavía las fuerzas conservadoras tienen el poder, tienen el control. Y por momentos, yo diría, espacios breves en la historia dominicana, el sector liberal o los representantes de esta corriente liberal progresista han tenido poco espacio en el poder. El proyecto liberal ha sido abortado, roto, desde incluso el propio Juan Pablo Duarte. Los trinitarios tuvieron que pactar con sectores conservadores y luego esos sectores conservadores los van a desplazar del poder. Claro. En la guerra restauradora fue así, o sea, al final... Y hasta lo fusilan. Sí, al final, quien queda en el poder es el grupo baecista hasta que Luperón toma el poder. Una vez los azules llegan al poder y se abre un espacio de cierto progreso, pero queda en manos de Lilis. Y ahí entonces se va creando todo un camino donde el movimiento, los sectores conservadores, entreguistas,
han mantenido el poder y lo que han hecho con la educación ha sido seguir dirigiendo al pueblo en la ignorancia. Por ejemplo, en el caso de la historia, con matices totalmente, vamos a decir, con silencios, donde el pueblo como colectivo no aparece, donde las mujeres somos invisibilizadas. Totalmente, donde los patriotas se presentan como casi como si fueran dioses, personas impolutas, personas perfectas. Entonces a veces el pueblo no se puede, es difícil tú compararte con un Duarte, si es un Cristo de la libertad, por ejemplo. No se ven como hombres de carne y hueso. Y entonces se sigue una historia muy episódica que olvida el proceso, como ver la historia como expresión de una colectividad y un pueblo que va poco a poco marcando su destino, y que cuando se le ha roto ese destino o ha querido, se le ha roto, y el pueblo sigue silenciado en su lucha por y estamos en un momento muy difícil por todo el impacto de la estrategia neoliberal sobre el país. Genera todo el individualismo, todo el conservadurismo. Sí, y además la propia decadencia del sistema imperialista occidental. Sí, el mundo está en crisis. Está en crisis. Hay una reacción conservadora, una especie de... Muy fuerte. Y yo Pero creo de que... eso vamos a hablar en el próximo segmento. Cuidado, tiro al blanco.